Dios les bendiga, mis estimados estudiantes. Es un gran gusto para mí saludarles en la oportunidad de iniciar este nuevo curso del seminario virtual, Bases Bíblicas y Teológicas del Ministerio. Es, como les decía, un gran gozo poder servirles como docente en este nuevo curso. Es un curso que ya he tenido la oportunidad de enseñar anteriormente en varias ocasiones, así que estoy familiarizado con el contenido de este curso y voy a compartirlo con ustedes con mucha alegría y mucha expectativa de que Dios pueda hacer grandes cosas, bendecirnos en gran manera en el tiempo que vamos a estar trabajando. Bueno, en primer lugar vamos a mirar los aspectos introductorios de esta materia y comenzaremos por revisar un poquito lo que es la competencia ministerial. Es lo que buscamos que ustedes aprendan a través de este curso. Las habilidades, las capacidades, lo que estamos procurando que ustedes adquieran como herramientas para el ministerio. Entonces nuestra competencia ministerial dice lo siguiente: logra liderar desde una perspectiva global en la organización, teniendo en cuenta el estudio de la perspectiva bíblica y teológica del ministerio de la Iglesia cristiana en general y de las personas llamadas a ministerios específicos, con autenticidad, destacando el cumplimiento de la misión de Dios como parte de una teología pastoral práctica e integral en el contexto latinoamericano. Muy bien, vamos a tratar de comprender un poquito lo que es la competencia ministerial. Entonces, esta apunta a un perfeccionamiento de su liderazgo, considerando el contexto global de nuestra iglesia y tomando en cuenta, por supuesto, la base bíblica y teológica del ministerio, que es lo que precisamente vamos a estudiar, bases bíblicas y teológicas del ministerio. También vamos a procurar que ustedes puedan comprender lo que son las diversas funciones ministeriales, eh, tanto en la palabra de Dios, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, como también lo que es la actualización del ministerio, ¿no? De las funciones ministeriales en el día de hoy. Y por supuesto, todo esto lo vamos a estar eh, analizando desde la perspectiva de la misión de Dios. Entonces, será muy importante, como dice nuestra competencia ministerial, estudiar, comprender lo que es la teología pastoral práctica e integral en nuestro contexto latinoamericano. Un contexto que por supuesto es muy diverso, ¿no? Y también muy desafiante para cada uno de nosotros en nuestros diferentes países. Entonces, bueno, espero que podamos alcanzar esta meta de lo que nuestra competencia ministerial del curso define. Perfeccionamiento en el liderazgo, considerando nuestra perspectiva denominacional global y basados, fundamentados en lo que nos enseña la palabra de Dios y lo que ha desarrollado la teología cristiana sobre el ministerio y sus implicaciones para la visión de la iglesia,
implicaciones en la misión de la iglesia. Entonces, lo primero que vamos a mirar después de ver nuestra competencia ministerial son los significados etimológicos y las definiciones básicas de este precioso curso. Comenzamos por el término bases. Importante comprender el significado de esta terminología básica del curso, especialmente el nombre de nuestro curso, Bases Bíblicas y Teológicas del Ministerio. Entonces, la palabra base, por supuesto, es algo que nosotros podemos definir fácilmente, pero veamos que el término viene del latín basis y este a su vez viene del griego basis, que significa fundamento o apoyo principal de algo. Todo edificio, toda construcción, dependiendo de sus dimensiones, de sus propósitos, tiene sus fundamentos, ¿no? Sus bases que se hacen para sostenerla. Entonces, si se trata de un edificio, de un rascacielos, por supuesto, tiene su base profunda, ¿no? Tiene unas características especiales en sus bases. Es igual lo que es el ministerio cristiano. Tiene unas bases sólidas, unas bases profundas, tiene unos fundamentos o apoyos que son muy importantes y que por supuesto están delineados en la palabra de Dios. Así que vamos a través de este curso a estudiar esas bases del ministerio cristiano. Pero no son las bases seculares de una profesión, de el desarrollo de un trabajo o una cualquier ocupación, sino que se trata de la base bíblica, ¿no? Lo que está plasmado en la revelación acerca del ministerio cristiano. Entonces, como la Biblia es nuestra única norma de fe y conducta, nosotros vamos a estudiar cuáles son esas bases bíblicas, lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del ministerio. ¿Cómo define la Biblia el ministerio cristiano? ¿Cómo debe realizarse? ¿Cuál es nuestra responsabilidad o nuestras responsabilidades como ministros, ¿no? ¿Cuál es el fundamento ético del ministerio cristiano? ¿Qué nos enseña el modelo del ministerio de Jesús? Tanto también como lo vamos a ver los diferentes tipos ministeriales en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero muy especialmente el modelo del ministerio de Jesús. Podemos entonces, debido a la suficiencia de la Biblia, encontrar todo lo que Dios desea que nosotros sepamos acerca del ministerio cristiano. Y podemos hallar respuestas precisas a los problemas y preguntas del ministerio. El ministerio cristiano es sumamente desafiante y más en el contexto en el cual nosotros estamos hoy en día. Así que tenemos que estar cada vez más preparados y entender a qué hemos sido llamados o para qué hemos sido llamados, cuál es el propósito de nuestro desempeño, de nuestro trabajo, de nuestra mayordomía dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios, como dice la palabra. Entonces vamos a contrastar los modelos ministeriales bíblicos con algunos modelos erróneos de la actualidad. Sabemos que hoy en día hay mucha tergiversación, mucho engaño, mucha imitación falsa de lo que es verdaderamente el modelo ministerial bíblico.
modelo ministerial genuino que encontramos en la Biblia, o los modelos ministeriales bíblicos, ¿no? Entonces, vamos a estar reflexionando a través de este curso, viendo esos modelos ministeriales bíblicos y contrastándolos entonces con la falsedad que hoy encontramos, ¿no? El engaño y los desarrollos de modelos mm, ministeriales actuales que no se corresponden a la enseñanza bíblica. Así que finalmente vamos a estar en esta parte al estudiar el fundamento bíblico, delineando un perfil ministerial de acuerdo a esos principios bíblicos. Y luego vamos a estar considerando el aporte de la teología bíblica, ¿no? Y recordemos que la teología es la ciencia de Dios y de las cosas divinas, ¿ah? En la revelación hecha al hombre por medio de Jesucristo y sistematizada en sus varios aspectos dentro de la iglesia cristiana. La definición de Pope: ciencia de Dios y de las cosas divinas. Como esta ciencia de Dios y de las cosas divinas ha sido expresada en la revelación de Dios a través de Jesucristo y sistematizada en sus varios aspectos dentro de la iglesia cristiana. Entonces, la teología es el estudio acerca de Dios, de cómo Dios se ha revelado al hombre, de cómo Dios se ha dado a conocer. Es el estudio de Dios. La teología investiga y dialoga con diversas ciencias para la comprensión y abordaje de la realidad, teniendo como fundamento principal la revelación de Dios. O sea que para el estudio de la teología o para el ejercicio, el hacer teología es la revelación de Dios, plasmada en las Escrituras fundamentalmente y dada a través de la persona de Jesucristo, lo que nos ayuda entonces en ese ejercicio. El ministerio es un campo de investigación y aplicación práctica de la teología. La teología cristiana tiene muchas vertientes, ¿no? Muchas subdisciplinas, y el ministerio es una de ellas. El ministerio entonces es un campo de investigación y aplicación práctica de la teología cristiana. Vamos a continuación a definir la palabra ministerio. Ministerio viene del griego diaconía y del latín ministerio, que significa servicio. En el ámbito cristiano hace referencia al servicio de Dios y al trabajo vocacional de servicio al prójimo en nombre de Dios. El ministerio es una vocación, un llamado, y no solamente una profesión, como cualquier otra ocupación humana. Dios llama de una forma especial a algunas personas para servir como sus ministros. Y el ministerio no se limita al oficio permanente, sino a toda forma de servicio. Los reformadores decían que toda profesión pudiera ser una forma de ministerio, cuando lleva el componente del servicio, cuando el cristiano lo asume como un servicio a Dios y a su prójimo. Cualquier profesión puede convertirse en una forma de ministerio. Veamos ahora algunos términos que describen el carácter y el trabajo del ministro cristiano. En el Antiguo Testamento, al ministro cristiano, al que ejerce esa función de servir a Dios y a los hombres, se le llamaba hombre de Dios. En el caso de Moisés, en el caso de Elías,
Eliseo, de algunos de los profetas, se le llama hombre de Dios. A David también, ¿no? Se le llama, allí en la escritura, hombre de Dios. También la palabra siervo es muy significativa, muy usada en el Antiguo Testamento para referirse al ministro. Siervo, siervo del Señor, siervo de Dios. También se le llama a Moisés, siervo de Dios, siervo del Señor, a David, a los profetas. Y tenemos también en el Nuevo Testamento algunas palabras características. Tenemos la palabra ministro, muy usada en literatura paulina, que significa siervo. La palabra diácono, que hace referencia también al servicio. Tenemos la palabra anciano, que hace referencia a un líder maduro, a un líder que cuida a los demás debido a su madurez, a su carácter. Entonces, tenemos también esa palabra anciano. Tenemos la palabra obispo, que hace referencia a uno que supervisa, a uno que mira por los demás. Entonces, hay muchos términos, ¿no?, en las escrituras para referirse al ministro cristiano, además de los tipos ministeriales que vamos a estar estudiando en este curso. Pero estos términos característicos los tomaríamos como en un sentido general y luego vamos a estar estudiando los tipos de ministerio, ¿no? Que es el sacerdote, el profeta, el juez eh, y los tipos ministeriales del Nuevo Testamento. Muy bien. Entonces, finalizamos esta pequeña introducción a nuestro curso viendo brevemente las características de un ministro de Dios, una ministra de Dios. Entonces, tenemos acá 5 características principales acerca de el ministro de Dios. Y estas características están esbozadas en un artículo llamado El llamado al ministerio de el misionero Carlos Jambés, un misionero muy experimentado. Él identifica estas 5 características. En primer lugar, Cristo, hablando de la identificación con Cristo que tiene el ministro cristiano. Su identidad cristiana es uno que se ha arrepentido, que ha sido perdonado pecados y que ha sido santificado o apartado para el servicio a Cristo, ¿no?, para caminar con Cristo. Esto nos habla del discipulado cristiano, como algo que caracteriza a un ministro, ¿no? Esto es uno que sigue fielmente a nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, la palabra cruz hace referencia al negarse a sí mismo y tomar la cruz y seguir a Jesús. El llamado del Señor Jesús en Marcos 8:39. Cuando dice, si alguno quiere ser mi discípulo, servirme, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir, venir en pos de mí. El llamado del Señor Jesús a tomar nuestra propia cruz hacía referencia, ¿no?, en parte a aquella imagen que a veces se veía de los condenados a morir crucificados. Entonces a veces iba esa fila de condenados a morir
crucificados, ¿no? Llevando cada uno su propia cruz. Y es lo que dijo el Señor Jesucristo. Cuando le servimos a Él, nosotros debemos estar dispuestos aún a perder nuestra propia vida por la causa del Evangelio, por la fidelidad, llamado que el Señor nos ha hecho. Y el tercer término es convicción. Nos habla de la certeza que debe tener el ministro cristiano acerca de sus creencias, su certeza acerca de la revelación de Dios en las Escrituras. Nos habla de la disposición que debe tener el ministro cristiano para defender la verdad del Evangelio en un mundo de tanta relatividad moral, de tantas ideas religiosas erróneas. Entonces, como ministros de Dios, nosotros debemos estar plenamente convencidos acerca de la revelación de Dios expresada en su palabra. Como decía el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. Debemos tener esa convicción de que tenemos un Dios todopoderoso, que ese es el Dios que nos ha llamado a una dimensión de vida extraordinaria, como lo es el ministerio cristiano. Compartir con Jesús no solamente las bondades que vienen parte de Dios, de la gracia de Dios, no solamente cosas buenas, sino también las luchas, los sacrificios, las adversidades, todo lo que implica el servirle a Dios. Entonces debemos estar llenos de esa sagrada convicción, ¿no? Para poder servirle al Señor con fidelidad. En cuarto lugar tenemos la palabra compromiso. Un ministro es uno que está comprometido genuinamente, primeramente con Dios. No es una dedicación a medias, es un compromiso total, compromiso de una entrega completa, entrega de toda la vida, como nos da el ejemplo nuestro maestro y como también el apóstol Pablo y los apóstoles en el Nuevo Testamento nos enseñan, ¿no?, acerca de ese compromiso. Pero además de estar comprometido con Dios, el ministro está comprometido con su familia, ¿no?, con sus hijos. Nuestro ministerio principal, nuestra familia, el cuidado, la responsabilidad de ser sacerdotes de nuestra propia familia y dar el ejemplo a la grey de Dios, de cómo cuidamos, cómo amamos, cómo servimos, cómo nos entregamos con nuestra familia. También el compromiso con su iglesia. Es una persona que está profundamente comprometida con los valores, con las metas, con los objetivos que se ha trazado la iglesia. Entonces, ese compromiso con la iglesia es un compromiso profundo, ¿no?, que tenemos nosotros los siervos y las siervas de Dios. Y es un compromiso también con su propio ministerio, para desarrollarse, para seguir creciendo, para el aprendizaje de toda la vida, para seguir preparando, de manera que pueda hacer un servicio excelente al Señor, dar lo mejor de sí. Y ese compromiso hacia el ministerio implica, por supuesto, dedicación, sacrificio, entrega, como hemos venido hablando anteriormente. Por último, tenemos la palabra carácter dentro de estas características de un
ministro o de una ministra de Dios. La palabra carácter nos habla de la semejanza con Cristo. Nuestra meta es ser cada día más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Ser un retrato viviente de Cristo en la tierra, dice nuestro autor, el autor de este artículo. Ser un retrato viviente de Cristo en la tierra. Así que el ministerio es algo grande, ¿no? El ministerio es algo desafiante, ¿no? No es cualquier profesión. Decíamos, es un llamado de Dios y es un llamado que Dios nos hace a todos. Aunque hay un ministerio, en un sentido general, de toda la iglesia, Pablo habla de la obra del ministerio, que nosotros los ministros de Dios hemos sido llamados para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, la obra del ministerio es hablando en un sentido general, pero Dios llama a unas personas en específico para servirle como ministros. Y a través de este curso vamos a estudiar también, en esta segunda semana vamos a estar estudiando lo que es el llamado al ministerio, teniendo como base el llamado al ministerio de unos siervos de Dios, siervas de Dios en las Escrituras. Hermanos, me complace mucho poder servirles, como les decía, a través de este curso, y yo sé que vamos a tener un tiempo de gran bendición. Así que nos estamos viendo, eh, continuamente estaremos interactuando a través de la plataforma y siempre les digo a mis estudiantes, soy un siervo, estoy eh, 100% comprometido para servirles. Así que no duden en consultarme, no duden en comunicarse conmigo en cualquier momento que necesiten una orientación o compartir algo con este siervo de Dios. Dios les bendiga grandemente.